Bueno, pues muchas gracias a los asistentes por estar en esta primera sesión del seminario de becarios del CCM, del continente de este semestre. En esta ocasión pues tenemos el gusto de contar con Jorge Chapital, que nos va a hablar acerca de si cierto espacio, con tales características, puede ser el grupo fundamental su grupo fundamental puede ser el grupo de los racionales. Preguntas que puedan tener, sí agradeceríamos que le hicieran hasta el final. Entonces, sin más que agregar, pues le doy la palabra a Jorge. Hola, mucho gusto, gracias por aceptarme dar esta plática. Entonces, de lo que voy a hablar hoy es justamente de esta pregunta: ¿puede el grupo fundamental de un espacio ser los racionales? Como puse en el resumen de la plática, pues la respuesta corta es sí. Ustedes en un curso de un primer curso de topología algebraica ven que pues analizando los grupos libres, eh, las presentaciones de los grupos, ustedes pueden agarrar cualquier grupo que ustedes, pues el grupo que ustedes, su grupo favorito, y hacer que sea el grupo fundamental de algún espacio, ¿no? La cosa es que para hacer eso ustedes tienen que hacer cocientes, y normalmente cuando hacemos cocientes en topología se pierden muchas de las propiedades bonitas que pueden tener los espacios, ¿no? Entonces, el teorema que yo les voy a presentar hoy es de este matemático que ven en pantalla. Su nombre es Saharon Shela. Pues es uno de los matemáticos más prolíficos que han habido. Al día de hoy, en MathSciNet, tiene 1090 artículos publicados. Y bueno, es increíble todas sus ideas, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Me gustaría empezar con unas definiciones sobre lo que vamos a utilizar. Decimos que un espacio topológico X tau es tipográfica si existe una cubierta U de X de abiertos, tal que cada que yo me tomo un U y un B en la cubierta y me tomo X y Y respectivos puntos en los abiertos, se cumple que cualesquiera dos trayectorias de X a Y contenidas en U unión B son homotópicas. Pues, como podrán esperar, pues esta definición tiene su nombre debido a que las gráficas cumplen dicha propiedad. Entonces, en este ejemplo, aquí les puse una gráfica y una cubierta que cumple, que testifica que las gráficas son tipográficas, pues puede ser esta de aquí, ¿no? Y bueno, la cosa es que cada que ustedes se toman dos abiertos, para los cuales sí existe una trayectoria de uno de los puntos al otro, pues dichos abiertos se ven, pues un dibujo simple es así, ¿no? ¿Los abiertos Cada son por que... vértices? ¿Mande? ¿Los abiertos son por vértices? O sea, ¿son conjuntos de vértices? No, o sea, aquí lo que estás haciendo es fijarte en las gráficas, pues, como espacio topológico, y los abiertos, justamente, los estás pensando como alrededor de los vértices, pero nota que estoy construyendo dichos abiertos de manera que cubran no solo a los vértices, sino también a las aristas. Entonces, lo Ok. que estoy diciendo aquí es que cada que tú unes dos abiertos, o te forman un conjunto disconexo en el cual pues la propiedad no tiene sentido, y cuando el conjunto que te forman es conexo, pues un dibujo general de cómo se ve la unión de esos dos abiertos es de esta manera. Y como sabemos, este espacio de aquí cumple que cualesquiera dos trayectorias contenidas en él son homotópicas. ¿Vale? Ok. Ok. La siguiente definición, este siguiente par de definiciones tal vez ya las conozcan un poco más. X es débilmente localmente conexo por trayectorias. Si cada que yo me tomo un elemento de XX y un abierto U que tenga X,
entonces va a existir una vecindad abierta de X a la que le llamamos B contenida en U, de tal manera que cualesquiera dos puntos de B están conectados por una trayectoria contenida en U. Entonces, esta definición difiere de la usual de localmente conexo por trayectorias justamente en esta partecita de aquí, ¿no? Cuando le decimos que un espacio es localmente conexo por trayectorias, aquí cambiamos este U por un B. Pienso que tal vez esta definición para las personas que en la plática, tal vez para el público en general, ya es algo que tal vez no necesita hacer un dibujito. La que voy a ver a continuación, creo que sí. X es semilocalmente simplemente conexo si para cualquier X existe una vecindad abierta de X, tal que cualquier lazo basado en X contenido en B es nulo homotópico. No nulo homotópico viendo a B como espacio, sino nulo homotópico respecto al espacio total. Esta definición tal vez le suene familiar a las personas que ya han visto algo de espacios cubrientes, por ejemplo. Entonces, este espacio de aquí, a menos que alguien me corrija, creo que se llama los aretes hawaianos. Y este es un ejemplo de un espacio que no es semilocalmente simplemente conexo. Aquí la cosa es que si ustedes se fijan en este puntito de aquí, entonces cualquier vecindad que se tome, pongamos esta morada de aquí, pues va a tener a uno de estos circulitos. Y este lazo, como lazo en todo el arete hawaiano, no es nulo homotópico, ¿vale? Entonces, ¿por qué les doy estos dos dibujos en particular? Es porque la idea detrás de la prueba que voy a hacer es reconocer que para los espacios que vamos a ver, básicamente o se parecen a los aretes hawaianos o se parecen a una gráfica. Entonces, aquí es extraer las dos propiedades como básicas de estos espacios y trabajar con ellos. Lo primero que vamos a demostrar es que si X es un espacio compacto, tipo gráfica y débilmente localmente conexo por trayectorias, entonces su grupo fundamental es finitamente generado. Aquí les recalco que pues los racionales son un grupo numerable que no es finitamente generado. ¿Vale? Entonces, en particular, ningún espacio compacto tipo gráfica y débilmente localmente conexo por trayectorias puede tener como grupo fundamental a los racionales. Vamos a hacer un sketch de la prueba. Tomamos una cubierta U, testigo de que X es tipográfica, es decir, una cubierta que cumpla las definiciones de que X sea tipográfica. Para cada Y en X, seleccionamos un abierto de la cubierta y le llamamos U0Y. Ese abierto de la cubierta debe de cumplir que Y está en él. Y ahora, utilizando que X es un espacio débilmente localmente conexo por trayectorias, pues dentro de cada U0Y seleccionamos un U1Y que testifique que X cumple dicha propiedad. Entonces, cada U1Y tiene al punto Y. En particular, pues X se ve como la unión de los U1Y tal que Y está en X. Usando la compacidad de X, podemos encontrar una subcubierta finita de dicha cubierta. Dicho de otras palabras, podemos encontrar un subconjunto de X finito, sin pérdida de generalidad, claro, podemos suponer que X0 está en dicho subconjunto, tal que X se vea como la unión de los U1Ys. Entonces aquí recuerdo que cumplen los U1Ys. Los U1Ys cumplen que cualesquiera dos puntos en dichos abiertos están conectados por una trayectoria en el U0Y correspondiente. ¿Vale? Una vez que hacemos eso,
vamos a definir el siguiente concepto. Entonces, tú fija n puntos, bueno, en este caso n más 1 puntos en Y. Tú vas a decir que un lazo basado en X0 es de tipo Y0 hasta Yn si existen una partición del intervalo, aquí estos números es lo que están codificando, T0, T1 hasta Tn, tal es que para cualquier I menor que n, el lazo valuado en el respectivo intervalo de la partición se queda contenido en la unión de los U0yi y U0yi más 1 correspondientes. Y la segunda parte es que el alfa de ti se quede en U1 de y. Aquí les puse un ejemplo para que tal vez entienda un poquito mejor esa propiedad. Los puntos rojos representan las imágenes de... Aquí de hecho hay un... Donde dice F realmente debería decir alfa. Los puntos rojos representan las Fs, las alfas de las Tns. Aquí nada más por simplicidad del dibujo, puse este lazo como una trayectoria, pero en realidad este punto y este punto los estoy pensando como el mismo, ¿vale? Entonces, los abiertos azules son los U1Y. Entonces, noten que el U1Y, aquí está el respectivo Y asociado a ese abierto azul, está en el mismo lugar que el F de TI, ¿vale? Los abiertos azules no necesariamente se intersecan, pero aquí lo que yo estoy pidiendo es que F de TI y F de TI más 1, bueno, F de T1 en este caso y F de T2, están conectados por un lazo y ese lazo se debe de quedar contenido en la unión de los abiertos verdes consecutivos. ¿Vale? Utilizando la compacidad del 0,1, podemos concluir que cualquier lazo tiene un tipo. ¿Qué hacemos? Bueno, cubrimos al intervalo 0,1 con intervalos abiertos cuya imagen vaya a dar a un único U1Y. Sacamos subcubierta finita de eso y decodificamos a los Y's a partir de esa subcubierta finita. Otra observación aquí que podemos hacer es que un solo lazo puede tener tipos distintos. Es algo que no nos va a servir para la prueba, pero creo que es buena idea que lo tengan presente. Muy bien. Entonces, ya definimos lo que es un tipo. Lo que vamos a hacer es demostrar las siguientes propiedades. La primera es que si dos lazos tienen el mismo tipo, entonces deben de ser homotópicos, relativos a X, ¿no? Lo que nos importa es el grupo fundamental. Esta propiedad de aquí se demuestra utilizando que X es tipográfica. No la voy a hacer porque voy a hacer la siguiente, que básicamente pues, utiliza las mismas ideas. Entonces, una vez que demostramos uno, el primer puntito, nos vamos al segundo. Definimos G como todos los lazos que admiten un tipo de longitud menor a 2 veces la cardinalidad de Y más 8. ¿Vale? Entonces, alfa es un lazo basado en X0 y existe K y Y0 hasta YK menos 1 puntitos en Y, tal que alfa es de tipo Y0 hasta YK menos 1. Una vez que tenemos a este G, nos vamos a fijar en G bonito, el conjunto de clases de equivalencias de alfa, tal que alfa está en G. Entonces, ahorita nos estamos fijando en elementos del grupo fundamental. Y lo que nos vamos a preguntar es qué cardinalidad tiene dicho conjunto. Por el primer puntito, puesto que para ver que dos lazos son homotópicos basta con demostrar que tienen el mismo tipo, pues realmente nada más es cuestión de contar cuántos tipos posibles hay de longitud menor o igual a 2 veces la cardinalidad de Y más 8, ¿no?
Nada más basta contar cuántas eneadas hay con n menor que 2 veces la cardinalidad de y más 8. Haciendo cuentas, pues nos damos cuenta de que dicha cardinalidad está acotada por este número. Que tal vez no es una cota óptima, pero pues dicha cota nos sirve. En particular, lo que demostramos es que este G es un subconjunto del grupo fundamental que es finito. Y bueno, ya tenemos un subconjunto del grupo fundamental que es finito. Lo que vamos a demostrar ahora es que el generado de G es, de hecho, el grupo fundamental de X basado en XZ. Y esto lo vamos a hacer por inducción sobre la longitud del tipo. Si alfa es de tipo Y0 hasta YK-1 para algún K menor o igual a 2 veces la cardinalidad de Y más 8, entonces, por definición, alfa está en G. Y por lo tanto, la clase de equivalencia de alfa está en G bonita. Entonces ya terminamos, ¿no? Alfa está en G bonita, en particular está en su generado. El caso interesante es cuando alfa es de tipos mayores a ese. Entonces, para el paso inductivo, ¿qué es lo que hacemos? Suponemos que alfa es de tipo Y0 hasta YK para algún K que es mayor a 2 veces la cardinalidad de Y más 8. Y supongamos que hemos demostrado la proposición para cualesquiera lazos con tipos menores a la longitud, con tipos de longitud menor que K. Muy bien. Entonces, aquí tengo un dibujo. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir a I como la cardinalidad de Y más 4. Como K es mayor a 2 veces la cardinalidad de Y más 8, entonces I se podría decir que se ubica en la primera mitad cuando contamos estos puntos rojos. Entonces, en este caso, aquí está YI y aquí está F de TI, que de nuevo, una disculpa, donde dice F debería decir alfa. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Noten que X0 y Y están en la misma componente conexa de X. ¿Esto por qué? Porque, bueno, para empezar, F de TI y Y están en el mismo abierto azul, es decir, están en U1 y X y Y están en la misma componente conexa. Como los U1 y esta, que ya está en Y mayúscula, forman una cubierta abierta de X, entonces podemos afirmar, puesto que X0 y Y están en la misma componente conexa, que existe una cadena entre X0 y Y, es decir, existen Z0 igual a X0, Z1, bla, 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 hasta ZK-1. Esto, vamos a ponerle aquí, que es igual a Y. Tales que, pues para todo I, J, perdón, menor o igual a K menos 2, se cumple que UJ intersección UJ más UZJ intersección UZJ más 1, aquí con índices 1, es distinto del vacío. ¿Vale? Vale. Entonces, puedo afirmar que existe esta cadena de elementos Z0 hasta ZK-1
donde Z0 es igual a X0 y ZK-1 es igual a Y, de tal suerte que pues los abiertos consecutivos azules se intersecan. ¿Vale? Y ahora, entre cualesquiera dos puntitos, ZJ y ZJ más 1, yo puedo aquí construir una trayectoria que vaya de un abierto azul al siguiente. Entonces, ¿cómo hago eso? Fijo aquí dos puntitos, este es ZJ más 1 y ZJ. Entonces, de aquí me consigo un punto intermedio y yo sé que hay una trayectoria de ZJ más 1 a ese punto intermedio que no se sale del abierto verde. Entonces, aquí dibujo esa trayectoria de ahí. Y ahora de ese punto intermedio al ZJ, me consigo una nueva trayectoria que no se salga de nuevo del abierto verde asociado a ese abierto azul. Entonces, de esta manera yo lo que consigo hacer es una trayectoria que va de Y a X0, que es de hecho de tipo Z0, Z1, Z2, bla, 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 hasta ZK-1. Ahora, si hago esto inteligentemente, es decir, si me tomo un conjunto de zetas minimal respecto a la cardinalidad, entonces yo voy a poder afirmar que K-1 es de hecho menor que la cardinalidad de Y. Es decir, que estos puntitos tienen a lo más n la cardinalidad de Y. A lo más solo la cardinalidad de Y. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar a mi lazo original en dos lazos. Lo primero que hago es recorrer el lazo desde X0 hasta F de TI y luego me regreso por el lazo morado. Este lazo morado, ¿de qué tipo es? Es de tipo Y0, Y1, Y2, Y-1, Y, ZK-2, K-1 y así hasta Z0. La longitud de ese tipo es menor o igual a 2Y más 4. En particular es menor que 2Y más 8 y por lo tanto este lazo de aquí pertenece a mi conjunto G. Ahora lo que voy a hacer es recorrer el lazo morado y luego recorrer lo que me faltaba del lazo negro. Este nuevo lazo tiene tipo Z0, Z1, bla, 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 ZK-1 y luego F de TI más 1, bueno, ZK-1, Y más 1, Y más 2, hasta YK. Entonces, contando cuántos elementos hay en ese tipo, uno se da cuenta que la longitud de ese tipo es menor que K. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo estoy viendo a mi lazo negro como la concatenación de dos tipos. El primero de ellos es un lazo en G y el otro es un lazo con un tipo menor que K, de longitud menor que K. Por lo tanto, puedo concluir, gracias a las hipótesis de inducción, que mi lazo alfa está en el generado de G. ¿Vale? Entonces, en la siguiente diapositiva puse eso. Al final, estamos viendo a alfa como la concatenación de dos lazos. El primero es recorrer el lazo, parte del lazo negro, y luego recorrer el morado, y luego regresarte por el morado y recorrer lo que te faltaba.
El primero de ellos tiene un tipo de longitud menor a 2y más 8 y el segundo de ellos tiene un tipo de longitud menor que alfa. Y pues ya con esto terminamos, ¿no? Demostramos que todo elemento del grupo es concatenación de elementos de G. ¿Vale? Disculpen si no quedó claro, estaba muy emocionado hasta que me di cuenta de que me dejé de escuchar y luego me dejé de ver. Qué triste. Sí, Bueno, no te preocupes, así pasa. Como lema tenemos el siguiente. Todo espacio métrico que sea débilmente localmente conexo por trayectorias y semi-localmente simplemente conexo es de tipo gráfico. Este no lo voy a demostrar, pero como corolario de él, tenemos que si un espacio métrico compacto es débilmente localmente conexo por trayectorias y no es finitamente generado, entonces no puede ser semilocalmente simplemente conexo. Y esto es porque si no es finitamente generado, entonces por el teorema anterior no puede ser tipográfico. ¿Vale? Entonces, este corolario es muy importante. Ténganlo en cuenta. Y aquí termina la parte de la plática que en cierto sentido tiene técnicas más de topología algebraica. Entonces, ahora entramos al paraíso de Cantor. Vamos a ver técnicas más de la teoría de conjuntos. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar el siguiente teorema. Si X tau es un espacio métrico, compacto, conexo y localmente conexo por trayectorias, tal que su grupo fundamental no es finitamente generado, entonces la cardinalidad de su grupo fundamental es mayor o igual a la cardinalidad de los reales. Noten que ya teniendo este teorema podemos contestar negativamente a la pregunta de la plática para espacios métricos compactos, conexos y localmente conexos por trayectorias, porque o son finitamente generados, y en cuyo caso su grupo fundamental no puede ser los racionales, o tienen mayor cardinalidad, mayor o igual cardinalidad a la de los reales, en particular mayor, no son numerables, ¿no? Y por lo tanto su grupo fundamental tampoco puede ser los racionales. Este método para probar que el grupo fundamental no puede ser los racionales es en cierto sentido una de las maneras más fáciles en las que uno podría intentar probar algo. En cualquier rama de las matemáticas que ustedes tengan, la primera razón por la que dos cosas no pueden ser isomorfas es porque tienen distinta cardinalidad. Porque independientemente de la rama de la matemática que ustedes tomen, la noción de isomorfismo suele llevar consigo una función biyectiva. Si no hay función biyectiva, pues de ninguna manera puede haber isomorfismo. Entonces, creo que es importante recalcar eso detrás de, pues de eso que hay detrás de esta idea, ¿no? Aquí estamos intentando atacar el problema desde la razón más sencilla por la cual podría fallar. Entonces, vamos a hacer un sketch de la prueba. Por el corolario anterior, tenemos que X no es semilocalmente simplemente conexo. Por lo tanto, existe un X0 en X que testifica eso. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier vecindad abierta de X0, existe un lazo contenido en esa vecindad que no es nulo homotópico. Bueno, para cualquier n en los naturales, recordemos que X es un espacio métrico, vamos a tomar un lazo alfa n basado en X0, de tal manera que alfa n esté contenido en la bola de radio 1 entre n con centro en X0, y tal que dicho lazo no sea nulo homotópico. Entonces, haciendo un dibujo aquí con maña, podemos ver que en cierto sentido la idea de no ser semilocalmente simplemente conexo, aquí está capturando de alguna manera a los aretes hawaianos. ¿Vale? Una vez que tenemos esa sucesión de lazos, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a fijar una sucesión creciente de números positivos que converja al 1. Y para cualquier subconjunto de los naturales, vamos a definir esta trayectoria, alfa sub a. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer alfa sub a? Va a recorrer los lazos que nosotros definimos, pero solo los que les diga a. Si n está en a y t está en el intervalo tn-1 tn, entonces alfa a va a recorrer al lazo alfa n en ese intervalo. Y ahora, si t está en un intervalo para el cual n no está en a, pues el lazo se va a quedar fijo. Entonces, alfa es continua, puesto que los alfa n lo son, y sus imágenes convergen al x0. Es decir, para cualquier vecindad del x0, del x0, pues yo puedo fijarme en una bola de radio n lo suficientemente pequeña como para que, bueno, más bien en un segmento final del intervalo 0,1, tal que toda la imagen respecto a esta función se quede contenida en una bola de radio n, ¿vale? Entonces, por esa razón, las alfa A son continuas y, bueno, son lazos basados en x0. Aquí puse un dibujo en el caso en el que A es impar, es el conjunto de los números naturales impares. Entonces yo lo que hago es recorrer alfa 1, me quedo quieto un ratito y recorro alfa 3 más rápido. Me quedo quieto y luego recorro alfa 5 más rápido. Me quedo quieto y recorro alfa 7. Y así cada vez más rápido, ¿no? Me estoy acercando al punto rojo y pues la función es continua. Muy bien. Entonces, una observación es la siguiente. Si todos los elementos de A son menores a todos los elementos de B, entonces vamos a tener que alfa A concatenado con alfa B es homotópico relativo a x0 a alfa de A unión B. Esto, pues en particular si esto pasa, noten que A debe de ser finito. Y pues es cosa de darse cuenta que este monito de acá nada más es una reparametrización de este. Entonces es una razón muy fácil por la cual ustedes pueden concluir que estos lazos son homotópicos. La siguiente cosa es que si n no está en B y A es igual al unitario de n unión B, entonces alfa A no es homotópico a alfa B. Y bueno, aquí hice un dibujo en donde se puede ilustrar el argumento. Nosotros, suponiendo que este cuate de aquí es alfa A y este es alfa B. Entonces, aquí está el intervalo enésimo. Nosotros podemos separar a nuestro lazo en 3 lazos. El primero es este de aquí. Entonces, este va a quedar con este. El segundo es la parte final. Y el tercero es, tal vez el rojo no conviene, este verdecito. ¿Vale? Entonces, los 3 lazos, los 2 lazos los podemos ver como concatenación del amarillo, luego el verde y luego el azul. Cancelando los amarillos, puesto que son iguales, el único elemento que tiene A que no tiene B es N. Entonces, estos los podemos cancelar, los amarillos, y por la misma razón también podemos cancelar a los azules, ¿no? Entonces, al final nos estaría quedando que el lazo recorrido en este intervalo, en el intervalo enésimo, es homotópico a la identidad. Entonces, en este caso, los saltitos lo que están representando es que recorrí el lazo respectivo
y cuando está la línea fija quiere decir que me quedé quieto. Aquí lo que estoy afirmando es que el verde, el lazo verde de arriba, que de hecho va a ser homotópico a alfa n, es también homotópico a la constante. Y eso por construcción no puede ser. Entonces, así pues demostramos la segunda afirmación. Una vez que demostramos la segunda afirmación, definimos la relación R como el conjunto de todas las parejas A, B en la potencia de los naturales al cuadrado, de tal manera que alfa A es homotópico a alfa B. Entonces, como ser homotópicos es una relación de equivalencia, pues trivialmente R también lo va a ser, ¿no? Y bueno, el paso 5 es demostrar que esta relación es analítica. Entonces, aquí un paréntesis, ¿qué es ser analítico? Bueno, un subconjunto de un espacio polaco, recordemos, un espacio polaco es un espacio completamente metrizable y separable. Un subconjunto de un espacio polaco es analítico si es la imagen continua de los irracionales bajo una función continua con dominio de los irracionales. Entonces, la potencia de los naturales, ese es el segundo paréntesis, tiene una topología canónica que lo hace un espacio polaco. Entonces, aquí cuando estamos diciendo demuestra que R es analítico, lo que estamos queriendo decir es que R es analítico respecto a esta topología canónica, que tal vez no tiene mucho sentido definir ahorita. Y bueno, una vez que demuestras que R es analítico, terminaremos si demostramos el siguiente lema. Sea R una relación de equivalencia analítica sobre la potencia de los naturales que cumple la siguiente propiedad. Cada que yo me tomo un A y un B en la potencia de los naturales y dichos conjuntos difieren por un único elemento, es decir, A es igual a B, aquí debería decir B, unión el unitario de N, entonces A y B no están relacionados. Pues lo que vamos a demostrar es que si una relación de equivalencia analítica sobre la potencia de los naturales cumple esta propiedad de estrellita, entonces va a existir un conjunto perfecto subconjunto de la potencia de los naturales, de tal manera que sus elementos son no equivalentes por pares. ¿Vale? Y aquí como paréntesis, un conjunto perfecto es un cerrado sin puntos aislados. Y en un espacio polaco, todo conjunto perfecto tiene la cardinalidad de los reales. Entonces noten que en particular lo que habremos demostrado es que existe un subconjunto de elementos no equivalentes por pares con cardinalidad los reales. Eso me va a decir que el grupo fundamental pues tiene por lo menos tantos elementos como los reales, ¿no? Y bueno, para demostrar este lema, hacemos lo siguiente. Entonces, aquí espero no perderlos mucho. Vamos a tomarnos un cardinal lambda lo suficientemente grande y M, un submodelo elemental de H de lambda. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Este lambda está diciendo básicamente tómate una parte lo suficientemente grande de la teoría de conjuntos. Y M, este submodelo elemental, lo que quiere decir es tómate un conjunto pequeño que se parezca mucho a esa parte, sota grandota que nos tomamos. Es decir, que como que capture todas las verdades de esa parte lo suficientemente grande de la teoría de conjuntos. Aquí lo que faltó poner es que le estoy pidiendo a dicho submodelo elemental que sea numerable. Y también le vamos a pedir a dicho submodelo elemental que tenga a la definición de mi relación.
Pues esto es algo un poco técnico. Espero que no haya tanto problema con eso. Pues una vez que nos tomamos ese submodelo elemental mu, vamos a demostrar algunas cosas. La primera es que si yo me tomo un par en la potencia de los naturales al cuadrado, que es coingenérico sobre el submodelo elemental, y tal que A1, A2 son equivalentes respecto a mi relación, entonces, pues el submodelo elemental, de hecho, la extensión genérica dada por el submodelo elemental y este par de reales genéricos, de hecho, también va a modelar que A1 y A2 son equivalentes. Estas nociones tienen que ver con forcing. Bueno, una vez que demuestro eso, esto es consecuencia realmente del teorema de absolutez de Mostowski. Una duda que tenía al principio cuando estaba viendo este artículo es ¿por qué se vale? Por ejemplo, en el libro de Heck, te dice que el teorema de absolutez se vale para modelos transitivos, pero la realidad es que una vez que uno checa la prueba, se puede dar cuenta que dicho teorema también vale para situaciones como esta. Una vez que hacemos eso, lo que vamos a demostrar es que si A1 y A2 son coingenéricos sobre el submodelo elemental, entonces el submodelo elemental modela que no están relacionados. Y bueno, ¿cómo demostramos eso? Pues bueno, supongamos que no, es decir, que el submodelo elemental modela que A1, A2 sí están relacionados. Pues como esta extensión genérica modela dicha propiedad, pues debe de haber un elemento del forcing de Cohen que fuerce dicha verdad. En este caso nosotros estamos viendo al forcing de Cohen como aproximaciones de subconjuntos finitos de naturales. Entonces lo que voy a estar diciendo aquí es que existe un número natural n, tal que para cualesquiera A1' y A2', tal que el par es coingenérico sobre su modelo elemental, y tal que A1' y A1 coinciden en los elementos que tienen hasta el intervalo, bueno, hasta que llegas a n, y lo mismo pasa para A2' y A2, entonces cada que me tomo dos elementos coingenéricos que cumplen eso, pues entonces se va a cumplir que m de A1' y A2' modelan que A1' y A2' sí están relacionados. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es llegar a una contradicción. Si me tomo un número m en los naturales tal que n sea mayor a m y m no esté en A1, yo puedo definir a A1 2' como A1 unión m. Noten que este m siempre existe, puesto que A1 es un real genérico. Y bueno, ahora por hipótesis, mi relación debe de cumplir que A1, 2' y A1 no están relacionados, puesto que solo difieren por un único elemento. Ahora, como solo cambié un bit de A1, es decir, solo le agregué un elemento, pues uno puede demostrar fácilmente que el par A1, 2' y A2 son coingenéricos sobre el submodelo elemental. Y como m es mayor a n, pues estas igualdades se deben de cumplir. Puesto que se cumplen dichas igualdades, por hipótesis, vamos a tener que A1, 2' y A2 son equivalentes en m de A1, 2' y A2. Ahora, usando 2, recuerden lo de absolutez de Mostowski, podemos concluir que A1, A2 y A1, 2', A2 están en mi relación.
Pero la relación es una relación de equivalencia, por lo tanto, se debería de cumplir que A1, A12' están en la relación, pero el inciso 4 niega dicha posibilidad. Entonces, llegamos a la contradicción suponiendo que para los reales genéricos que nos tomamos en un principio, la extensión genérica del submodelo elemental modelaba que esos reales sí estaban relacionados. Por lo tanto, pues concluimos el inciso 3. Ahora, para terminar, solo notemos, recuerden, una pareja es Cohen sobre la potencia de omega al cuadrado dado un submodelo elemental M, si pertenece a todos los abiertos densos que están en M. Pero ¿cuántos abiertos densos hay en M? Pues M es numerable, entonces solo debe de haber una cantidad numerable. Entonces, si yo los interseco por el teorema de la categoría de Bell, pues voy a tener que dicho conjunto es un G delta denso en la potencia de omega al cuadrado y por definición coincide con las parejas en la potencia de omega al cuadrado, tal que A, B es Cohen sobre M. Así podemos utilizar el famosísimo teorema de Misielski-Kuratowski para afirmar que existe un subconjunto perfecto de la potencia de los naturales, de tal manera que ese conjunto al cuadrado, es decir, todas las parejas de ese conjunto, menos las que son iguales en sus dos coordenadas, se quedan contenidas en este conjunto de aquí. En particular, cualesquiera dos elementos distintos de C no están relacionados. Y con esto terminamos.